Hola, buenos días. Un día más os presentamos un nuevo vídeo del programa Coruña en Línea. Para los que no me conocéis, me llamo Alberto y hoy venimos a presentaros un vídeo de espalda sana, un trabajo de espalda sana para intentar trabajar un poquito en casa estos días. Eso, la parte de la espalda, el core, un poquito abdominal, glúteo y lumbar, además de los músculos propios de la espalda. Mirad, es un trabajo que os lo presentamos en un vídeo breve, pero que podéis completar pues, con otros vídeos que colgaremos en la web. Podéis hacer después de este trabajo una sesión de abdominales, ahí más o menos suavecita en función de lo que pueda hacer cada uno. Y también podéis coger un vídeo de estiramientos al final de la sesión y hacerlo. Para el que se atreva, que haga un par de vueltas de esta serie de vídeos. Primero vamos a empezar muy rápido con un calentamiento de cintura hacia arriba. Vamos a hacer círculos de cintura primero. Vale, dadle movilidad a la cadera y a la cintura, un sentido y al otro. Vale, ahora hacéis unos giros. Inspiráis y echáis el aire al girar. Vale, movilizamos un poquito los brazos. Cintura escapular. Venga, vamos haciéndolo cada vez un poquito más rápido. Vale, activamos también un poquito las piernas con pies a la altura de los hombros. Vamos a hacer una sentadilla y a estirar. Vale, apretamos el glúteo al subir y podemos estirar la pelvis un poquito adelante. Así también arqueamos un pelín espalda, suave, suave, casi nada. Apretamos glúteo siempre al subir. Venga, 3 más. Inspiro, soplo, 2. Una más. Y 0. Vale. Ahora vais a separar las piernas, relajamos la espalda ahí y vamos a inspirar hondo, subiendo por un lado y la bajada sopláis, ¿vale? Descansamos ahí en el medio y hacemos lo mismo al otro sentido. Hasta aquí respiramos y bajamos soplando. Venga, seguimos, inspiro, soplo. Y cambiamos de sentido, inspiro, soplo. Venga, seguimos. Venga, 2 más a cada lado. Cada vez vais dándole un poquito más de movilidad a la espalda, ¿vale? Último a cada sentido. Venga. Y soltamos. Perfecto. Ahora tenemos las piernas separadas y lo que vamos a hacer es con los brazos en cruz agacharnos y hacer giros tocando un pie y tocando el contrario. Muy importante, giramos en bloque. Cuando un brazo va al pie contrario, el otro, si os fijáis, se estira por detrás, ¿vale? No vale hacerlo con uno y tener el otro relajado, ¿no? Giramos siempre posición de brazos en cruz. Venga, 5 segundos más. Podéis cada vez ir haciéndolo un poquito más rápido. Soltamos. Vale, nos vamos con el bloque principal. Son 12 ejercicios los que os propongo. Ya os digo, si os veis, si os animáis, podéis repetir cuando acabemos la primera serie. Podéis hacer 1, 2 o incluso 3 series si queréis. Mirad, empezamos con un ejercicio muy simple. Tenemos que mantener la espalda recta y lo que vamos a hacer es respirar y lanzar una pierna adelante sin doblarla. Respiro, soplo. Tengo que tocar la punta del pie con la mano contraria. Lo más importante es no agachar la espalda, ¿vale? Cuando lo hacemos. Muy erguidos. Inspiramos y
soplamos. Venga, 12. Siempre espalda recta. 6 más, venga. 5, vamos. Una más. Y perfecto. Soltáis un poquito. Muy bien. Vamos al segundo ejercicio. Vamos a hacerlo primero con las manos cruzadas al pecho. Peso muerto, ¿vale? No tenemos que tener la rodilla bloqueada atrás. Tenemos que tenerla un poquito flexionada. No tenerla estirada del todo. Mantenemos las manos cruzadas sobre el pecho y ahora lo que va a trabajar es la cintura. La pierna no se mueve, solo trabaja la cintura. Inspiramos agachando hasta los 90 grados si podemos y de ahí soplamos, ¿vale? Inspiramos al bajar, soplamos al subir, inspiramos. Echamos el culo atrás, evitamos que la espalda esté encorvada y siempre respiro al bajar, soplo al subir. Venga, un poquito más. Por ahora es fácil. El lumbar no está soportando mucho peso. ¿Vale? Luego lo vamos a hacer un poquito más complicado. 2 más. Venga, vamos. 1 y 0. Muy bien. Soltáis, relajáis un poquito. Y ahora vamos a trabajar un poquito la parte alta de la espalda. Os propongo 4 letras. Vamos a hacer 4 letras. Vamos a empezar con una W. Poned los brazos en posición de W. Y ahora lo que vamos a hacer es un movimiento de juntar codos y de ahí abrir, ¿vale? Pero lo vamos a hacer en el mismo plano que estábamos antes. Culillo para atrás, ponemos el culo en pompa, agachamos la espalda y echamos los hombros un poquito atrás para no estar encorvados, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en esa posición es respiro, soplo. W, respiro, soplo. Eso es, los brazos en posición de W. Venga, vamos allá. Hacemos 8, 7, 6, 5. Subimos mucho los codos, ¿vale? Intentamos darle toda la movilidad al brazo que podamos. Es normal que choquen las escápulas por detrás de la espalda. 2, 1 y 0. Perfecto. Soltamos. Va a quedar un poquito cansado el lumbar, pero relajamos ahora, aprovechamos. Fijaros, tenemos una colchoneta en el suelo, aunque lo podemos hacer sin colchoneta también. Tenemos que hacer 5 veces seguidas a cada pierna, ¿vale? Levantar la pierna por detrás mientras baja la espalda y desde esa posición de equilibrio tocar el suelo y volver arriba, ¿vale? Inspiramos siempre al bajar y soplamos al subir. Muy importante que la pierna vaya en línea con la espalda. Cuando baja la espalda, sube la pierna por detrás y viceversa. La pierna de apoyo la tenéis un poquito flexionada. Y venga, hacemos 2 o 3 más. Respiro. Soplo. Estamos trabajando lumbar y glúteo ahí. Y otras zonas de la espalda que tenemos que mantener en equilibrio. Vale, perfecto. Soltáis un poquito piernas, va a quedar un poquito cansado el isquiotibial y vamos a la otra lateralidad, a la otra pierna. Igual, 5, 6, inspiramos, soplamos. Cuanto más despacio lo hagamos, más se complica el ejercicio. Intentar hacerlo despacito, siempre la espalda en línea con la pierna en línea con la espalda. Inspiramos, venga el último y soplamos, perfecto.
soltamos un poquitito. Fijaros, hicimos la W antes. Ahora tenemos que hacer una L. ¿Cómo? Tenemos los brazos ahí y la L la tenemos que formar haciendo este movimiento. No lo vamos a hacer en este plano, lo vamos a hacer como antes, inclinados adelante, culillo hacia atrás, espalda muy recta, brazos y antebrazos relajados y con el codo a la altura del hombro, respiro y soplo. Venga, 10, 9, 8. Parece una tontería, parece muy simple, pero es más complicado la ejecución de lo que parece, ¿eh? Que no se muevan los codos siempre altos a la altura de los hombros y subo manos ahí. Vamos ahí a trabajar, manguito rotador, vamos ahí arriba, 5, y perfecto, arriba, soltáis y relajáis. Vamos a ir un momento ahora a la pared, ¿vale? Nos vamos a situar en una pared, ahí apoyados, buscar una pared cómoda en casa y vamos a ella. Vale, perfecto, ya estamos situados aquí en la pared, vamos a apoyar las manos, estar cómodos a una altura cómoda, ¿vale? Nos separamos de ella y vamos a hacer unos tirones de pierna. Importante que la pierna vaya rígida, que trabaje solo el glúteo. No apoyéis el pie en el suelo, lo frenáis, trabajáis en la frenada al bajarlo y respiramos y soplamos en cada repetición. Tener cuidado con el lumbar, no os paséis con el tirón arriba. Venga, y vamos a hacer 15, 20 repeticiones por pierna, ¿vale? Siempre respiro abajo, soplo arriba. 3, 2, 1 y 0. Soltáis pierna y cambiaríamos a la otra, ¿vale? Eso, posición cómoda, relajados, respiro y que solo trabaje el glúteo. Como os digo, 15, 20 repeticiones y no apoyéis el pie. Frenadlo y tirad. Vamos ahí, 6, 5. Y 0. Perfecto. 15, 20 repeticiones. Estamos en la pared, vamos a aprovecharlo, ¿vale? Vamos a pegar la espalda. Antes de eso, primero vamos a hacer un ejercicio, vamos a la siguiente letra que nos falta, que ahora va a ser la T, ¿vale? Tenemos que formar una T. Para eso vamos a volver a la posición de los ejercicios anteriores, culito para atrás, ¿vale? En pompa. Tenemos los brazos relajados y tenemos que formar una T. Dibujar una T con vuestros brazos. Sería el mismo ejercicio que unos pájaros sin peso, con peso, ¿vale? Si os animáis, también podéis coger cualquier tipo de peso en casa y trabajar pues, con unos bricks de leche, echadle imaginación, con cualquier objeto que tenga un mínimo de peso y que tengáis dos iguales, por supuesto, para poner uno en cada brazo. ¿Vale? Venga, 3, 2, 1 más y 0. Relajáis, seguimos trabajando parte alta de la espalda, podéis hacer un par de círculos de hombro para relajarla y ahora vamos a pegar la espalda a la pared. Todo el mayor porcentaje de espalda que podáis tener pegado a la pared nos viene bien, muy pegados a la pared. Ahora, desde esta posición, los codos a la altura de los hombros y pegados a la pared, vamos a intentar hacer el siguiente ejercicio. Parece muy simple, pero es muy complicado y lo veréis. Lo probaréis en vuestras propias carnes, ¿vale? Inspiramos desde esta posición y soplamos arriba. El objetivo del ejercicio es que el brazo no se separe en ningún momento de la pared. Nos va a exigir estar
estar haciendo fuerza continua en los codos hacia atrás, en los hombros, que en verdad lo que está trabajando es la parte alta de la espalda, toda la musculatura de la parte alta de la espalda, para que en ningún momento los codos se separen de la pared. Venga, vamos, ejercicio buenísimo. 4, 3 más. Mantenemos, aguantamos, ya no sé que duele. 2 más. 1 más. Y 0. Vale, relajáis. Os va a quedar muy cargado el trapecio y los demás músculos de esa zona, pero podéis hacer un poquito de movilidad y soltar. Y el último ejercicio que os propongo hoy, la última letra que nos queda es la Y, ¿vale? Vamos a terminar en posición de Y, en la misma posición que estábamos trabajando, culillo en pompa, echamos los hombros atrás, que no esté encorvada la espalda, brazo muerto, y desde ahí respiro y soplo. Inspiro, soplo. Venga, vamos, una Y ahí. Venga, bien formada. Vamos, 6. Vamos ahí. 3 más. 2. 1. Y 0. Vale, perfecto. Soltáis un poquito. Y ahora vamos a ir ya a la colchoneta a hacer 3 ejercicios de lumbar y glúteo muy rapiditos, ¿vale? Vale, pues vamos ya muy rápido a los 3 últimos ejercicios que os propongo. Vamos a empezar primero con un isométrico de pierna. 10 segunditos, vamos a mantener la pierna estirada, trabajamos ahí el lumbar y la espalda, el glúteo, perdón, y el lumbar. Vale, vamos ahí, mantenemos y ahora aguantamos otros 10 segundos con el brazo cruzado, elevado a la misma altura que la espalda y que la pierna. 4, 3, mantener ese temblor, es normal tenerlo. 1 y 0, ¿vale? Cambiamos y vamos 10 segundos a la otra pierna, muy rígida, la mantenemos muy rígida ahí. Y elevamos el brazo contrario, lo mantenemos ahí, otros 10 segundos. 6, 5, 2, 1 y 0, vale. Apoyáis, llevamos glúteo atrás, brazos muy adelante. Y ahora, segundo ejercicio, vamos a hacer eso mismo, pero dinámico. Respiro, soplo, respiro, soplo. Siempre cruzado, brazo derecho, pierna izquierda, brazo izquierdo, pierna derecha. Venga, y hacemos 12 en total, 12, 15. Respiro siempre a 4 patas, soplo en el equilibrio a 2. Venga, vamos. 4 más. 3. 2. 1 más. Y 0. Volvemos a estirar. Llevamos glúteo atrás. Y por último, vamos allá. Fijaros, tenemos que tener una mano detrás de una oreja, ¿vale? Y la pierna contraria estirada. Vamos a respirar tocando codo a rodilla contraria y a soplar estirando la rodilla y elevando el codo muy alto arriba, ¿vale? Inspiro, soplo. Inspiro, soplo. Venga, 7 más. Hacemos 12 en total. Cuatro, 3, 2, 1 más y 0. Estiramos atrás. Recordamos, súper importante, llevar el codo muy arriba, ¿vale? En el estiramiento.
Vale, cambiamos de lateralidad y vamos allá. Inspiro, soplo. 12-15 repeticiones. Venga, vamos. 7 más. 6. 5. Venga, bien arriba ese codo. Una más. Y 0. Muy bien. Estiramos ahí. Y esta es nuestra propuesta por hoy de trabajo de espalda. Ya sabéis, si estáis con fuerzas podéis repetir esta serie de ejercicios de nuevo. Si no, no pasa nada. Una serie nos vale perfectamente para tener hoy la espalda perfectamente activada. Lo que sí, combinad este vídeo con un trabajo de estiramientos ahora o incluso un trabajito de abdomen previo a los estiramientos, que también nos va a venir muy bien el trabajo de core para trabajar los músculos estabilizadores de la espalda, ¿vale? Encantado y hasta otro vídeo.